Es una enorme emoción empezar un curso de ética profesional eh, en un programa de una facultad de Derecho que lo tenga como obligatorio. Eh, la tradición es que en general los programas de la Facultad de Derecho no tienen cursos de ética profesional y de eso vamos a hablar en esta primera charla. Eh, en algunas facultades de Derecho que sí tenían tradicionalmente cursos de ética profesional, el curso era básicamente sobre cuestiones de ética eh, y no aplicada a la ética profesional o en, alguna unidad perdida decía algo respecto del rol de los abogados y las abogadas, jueces y juezas. Eh, pero la idea de la ética profesional no es ser un curso de ética, no es hablar del bien y del mal, sino es hablar sobre un ethos particular, de una profesión particular, una forma de conducirse de una profesión particular. Eh, eh, además de congratularnos porque tenemos un curso obligatorio, hay cursos optativos que siempre dieron lugar a ese chiste, que es que para los abogados, para las abogadas, la ética es una materia optativa. Eh, También es verdad que hay alguna mención a la ética profesional cuando uno ingresa a un colegio de abogados. A veces incluso hay una clase de 1 o 2 horas donde básicamente lo que se recuerda a los nuevos matriculados es que deben pagar la cuota del colegio y ser muy eh, leales entre ellos y cobrar honorarios. Eh, pero, eh, pero además de congratularnos, digo, por esta iniciativa de hacer de esta materia una materia obligatoria, estamos en el medio de una crisis por esta pandemia y es por eso que estamos comunicándonos así. Pero otra vez esta pandemia por supuesto toca también cuestiones de ética profesional. De hecho, gran parte de los problemas públicos que surgen de esta pandemia tienen que ver con eh, el rol de los operadores del derecho en nuestro país y en el mundo en general, pero en nuestro país en particular. Lo que quiero decir es que si tenemos problemas de coordinación para obedecer normas y para cumplir con las autoridades, es porque por un lado, uno podría decir, nuestras autoridades no han sabido construir legitimidad suficiente y por otro lado, eh, la sociedad civil desconfía de esas autoridades, no le genera ningún sentimiento de confianza. Eh, eh, y responde frente a la percepción de ilegitimidad de las autoridades o de las normas, rebelándose, violando la ley. Esa situación, que es una situación eh, bastante tradicional y que se ve en muchas de las obras de literatura de nuestro país, si ustedes piensan en, en la primera parte del Martín Fierro, o en el Moreira, o en Los bandidos rurales de León Gieco. Eh, esa situación tiene mucho que ver con violaciones de las normas de ética profesional de nuestras profesiones. E interesantemente, en el lugar en donde se forman todos los operadores jurídicos de nuestro país, hasta ahora nadie nos enseñaba ética profesional. Interesantemente, nadie nos enseñaba a cumplir con un código que cada vez que una persona se convierte en un abogado o una abogada matriculada, ese código se vuelve obligatorio para ella. Así que juramos un código de ética que no conocemos. Y no es simplemente que no conocemos sus normas, es que no conocemos ni imaginamos la forma de vida que esos códigos, a los que esos códigos obligan. El ethos colectivo que esos códigos nos obligan a asumir. Eh, no tengo que contarles a ustedes, pero tal vez para autoflagelarnos un poco, es importante darnos cuenta de la situación en la que está nuestra profesión. Eh,
En todas las encuestas de confianza, jueces, abogados, policías, las autoridades, los profesionales que están a cargo de hacer cumplir la ley están en el final de la tabla. La gente no confía en nosotros, no nos cree. Esta situación tiene algunas razones de ser, digamos. Empecemos por nosotros mismos. Ustedes, en general, en todo el país, si pudiera verlos, les haría levantar las manos, pero y esto se agrava a medida que van avanzando en la carrera, trabajan una enorme cantidad de horas por día, lo que los convierte en trabajadores, no en estudiantes de derecho. Profesionales. Son profesionales de otra cosa y en su tiempo libre ustedes estudian derecho. Lo mismo pasa con nosotros. Los profesores, las profesoras de derecho en nuestro país son en general trabajadores que ganan su dinero en otra profesión. Son abogados, jueces, juezas, fiscales. Pero no son profesores, no somos profesores, profesoras de derecho profesionales. Por lo tanto, en algún punto hay que cuestionar en qué medida, qué entendemos por tener una facultad de derecho. Si quienes la gobiernan son gente que no hace de la profesión de estudiantes y de profesores su profesión habitual, o su profesión de todo el día. Hay, por supuesto, honrosas excepciones, pero estoy hablando en general en las facultades de Derecho de Argentina y de Latinoamérica en general. Sin embargo, quienes salen de estas facultades, la gente les da un título académico que es un monopolio para acceder a la justicia. Solamente egresadas de facultades de Derecho como esta pueden producir justicia en el sentido de ser parte del Poder Judicial, y solamente egresados o egresadas de estas facultades pueden discutir delante de jueces. Nadie puede entrar a los tribunales sin la firma de un abogado o de una abogada, sin ser acompañada por un abogado o una abogada. Es decir, tenemos el monopolio del acceso a los derechos cuando esos derechos son discutidos judicialmente. También tenemos el monopolio cuando generamos contratos y mediación, y incluso en algunos lugares mediaciones y demás. Somos también gran parte, desproporcionadamente, los legisladores que tienen título universitario y más desproporcionadamente aún sus asesores y asesoras, y gran parte de los presidentes y presidentas de la Argentina que no fueron militares en tiempos de gobiernos autoritarios, fueron abogados y abogadas. Así que tenemos una enorme responsabilidad con el desastre del derecho y del Estado de Derecho en nuestro país. ¿Por qué la gente no confía en nosotros? Bueno, sigamos un poco flagelándonos. La gente cree que cuando tienen un problema y tienen que acceder a nosotros, no estamos en los lugares donde ellos están. No conocen sus derechos porque nosotros no somos claros en contárselos. Cuando tienen un problema no saben cómo resolverlo. Para resolverlo tienen que acceder a un abogado o una abogada. En general no hay servicios jurídicos gratuitos. Los consultores jurídicos de los colegios de abogados, que es una obligación de la profesión, son en general pobres y atienden en horarios donde la gente no puede acceder. Después tienen que pagar tasa de justicia y después esperar una enorme cantidad de tiempo para solucionar sus problemas, que a veces son problemas relativamente simples, que tardan 3, 4, 2, 6 años, 16 años en ser resueltos por el Poder Judicial. Un Poder Judicial, por otra parte, que la gente sabe que si yo estuviera delante de ustedes y les preguntara si alguno trabaja en el Poder Judicial, les preguntaría cuál es el horario judicial y muchos seguramente me responderían 6 horas.
En general los argentinos y las argentinas trabajan 10 o 12, y entonces la gente ve que a lo mejor injustamente, porque hay mucha gente en el Poder Judicial que trabaja mucho más, que la gente paga los sueldos del Poder Judicial para que trabajen 6 horas, no paguen impuestos a las ganancias, eh, y puedan, por ejemplo, ser profesores y profesoras de la Facultad de Derecho a partir de las 2 o 3 de la tarde. Eh, no voy a insistir con esto. Si estuviéramos cara a cara, a lo mejor podríamos tener una conversación más fuerte. Y la idea es exagerar o no, subrayar lo peor para darnos cuenta de el quiebre moral, ético, que nuestras profesiones tienen hoy en nuestro país. Lo interesante que quiero plantearles es que frente a esa demanda de confianza que tenemos, durante muchísimo tiempo, y yo creo que sigue siendo así, las profesiones del derecho en nuestro país no conectaron el problema de falta de confianza o de falta de legitimidad nuestra en la sociedad con la falta de formación ética. Tal vez porque pensaban que la formación ética estaba vinculada, como digo, a la discusión de diversas concepciones del bien, o discutir, no sé, Platón o Kant o Santo Tomás. Cuando en realidad lo que se nos pide es que actuemos con un ethos que, que sea consistente con los códigos de ética en que nosotros nos obligamos a cumplir. Que como van a ver son códigos muy razonables, que tienen razones muy fuertes para decir lo que dicen. Eh, eh, a lo mejor se sorprenderán que tenemos prohibido mentir, que somos obligados, estamos obligados a la lealtad no solamente con los otros profesionales como nosotros, sino con nuestros clientes, y por supuesto con el juez. Que las demandas éticas sobre la profesión son enormes y muchas veces generan tensiones muy difíciles de cumplir. Y es por eso que existen los códigos de ética. Entonces, la idea de este curso es dar razón a por qué los códigos de ética nos obligan a lo que nos obligan, a pesar de que si ustedes hoy lo leen, y les voy a pedir que lo lean, al código de ética que los va a obligar cuando salgan de aquí, si ustedes lo leen hoy, tal vez se reirán de ellos, les parecerán que es moralina o que es un ideal imposible de cumplir. Piénsenlo, eso es lo que ustedes se van a obligar. Entonces, vamos a tomar por buenos esos códigos de ética porque la teoría que les vamos a dar aquí explica, yo espero que justifique el contenido de esos códigos de ética. Entonces, lo que vamos a tratar es de llenar esa laguna paradójica, que consiste en que no vemos o no proveemos conocimientos y destrezas éticas a gente que va a salir de la facultad a poblar una profesión a la que se le exige el aumento de su legitimidad para generar confianza en la gente, porque si no hay confianza en la gente, los conflictos se solucionan por la fuerza y no por la ley democrática. Entonces, la primera parte del curso van a tener que tolerarme y tolerarnos volver en la historia constitucional de nuestro país para tratar de explicar por qué falta la enseñanza de la ética profesional, como faltan muchas otras cosas o faltaban en la enseñanza del derecho. La propuesta que les vamos a hacer a partir de la próxima clase es entonces volver a la historia de nuestro país y pensar por qué la práctica jurídica
no tuvo como una parte importante de ella la preocupación por la ética profesional de los operadores del derecho. Luego de ese camino que vamos a seguir, vamos a llegar a la transición democrática y tratar de mostrarles por qué ahora sí estamos todos preocupados con la ética profesional. Por qué a partir del quiebre que supuso la transición democrática, ahora están todos mirándonos y nosotros nos estamos empezando a mirar a nosotros mismos como una pieza clave del armado de la democracia constitucional, cosa que debería ser obvia, y que esa pieza clave tiene determinados roles que cumplir en el sistema político, y que esos roles tienen determinado etos que llevar adelante, que mostrar, tienen determinada conducta, determinadas prácticas que tienen que realizar, y prácticas que tienen que evitar para funcionar correctamente dentro de ese rol en una democracia constitucional. Este es el desafío que tenemos, mostrarles que la ética profesional es importante, que los códigos no son una enloquecida lista de moralina, sino que honrarlos va a aumentar nuestra legitimidad, la confianza de la gente en nosotros y la eficacia y la justicia del derecho en nuestro país.